Hola, buenos días, bienvenidos. Los saludamos desde la Iglesia Puerta del Cielo en Clavería, aquí en la Ciudad de México. Estamos muy contentos de continuar, ¿verdad? De que para el Señor no hay límites, no hay oposición. Su palabra corre como agua, ¿verdad? Por donde quiera encuentra su cauce y nos da la oportunidad de seguir proclamando su palabra. El día de hoy tenemos la continuación de la sesión anterior. Si no la han escuchado, les recomendamos que también la escuchen, la vean, que pues es muy importante. En este tiempo nos estamos preparando, no sabemos en qué momento podamos ya estar en forma presencial de una manera ya más formal. Pero mientras tanto, pues que el Señor vaya trabajando en nuestros corazones para ese tiempo, porque pues esta situación de la pandemia y que de las olas y de la tercera y de la cuarta y de las que sean, no van a ser eternas. Sabemos que esto va a pasar y está pasando. Así es que vamos a prepararnos nuestros corazones. El Señor tiene lo mejor para nosotros. Adelante, no atrás. Ya el pasado ya quedó atrás, entonces vamos a ver hacia adelante y el Señor nos da la visión en el futuro, no en el momento de lo que estamos viviendo. Y bueno, estamos hablando acerca de ser siervos de Dios, siervos de Dios. Entonces habíamos visto que la palabra siervo significa esclavo, doulos. Describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a disposición de Él. Habíamos hablado también de que es muy importante el discipulado, porque el discipulado nos permite desmenuzar el propósito de Dios en nuestra vida para que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Sí, está bien, es muy bueno, recibimos palabra, recibimos exhortación, recibimos ánimo, recibimos consolación a través de la palabra, los domingos, pero es más específico un discipulado donde verdaderamente el Señor quirúrgicamente trabaja en nuestros corazones, va limpiando, va sacando muchas cosas que nos estorban para cumplir el propósito que tenemos para nuestra vida. Entonces, habíamos hablado acerca del discipulado. Los invitamos a que vean en las redes sociales el curso que estamos dando de discipulado. Está tremendo, porque el Señor sigue limpiando, sigue reacomodando todas esas cosas que están por ahí mal puestas y nos sigue trabajando con nosotros. Gloria a Él, gloria a Él. Bueno, también vimos que este llamado para ser siervos no es nada más para los apóstoles, para algunos el llamado es para todos. Muchos son los llamados, dice la palabra, y pocos los escogidos. Aquí se necesita tener un corazón dispuesto. Y yo quiero hacer énfasis en el corazón dispuesto, más que todos los talentos, más que todas las motivaciones que podamos tener en nuestro corazón, de ver una necesidad, de lo que sea, lo más importante para Dios es la disposición del corazón. Aun si no se saben hacer las cosas, vi un letrero muy interesante que decía, se solicita a alguien que no sepa hacer nada, pero que obedezca, ¿no? O sea, aunque no sepa hacer nada, pero que obedezca. Eso es importantísimo para Dios, porque si no sabes, Él te va a capacitar. Eso es lo importante. Todos estamos aprendiendo. En Primera de Pedro 2:5 dice, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A todos nos está llamando para que sirvamos, seamos esos sacerdotes, ofrezcamos a Él ese sacrificio aceptable por medio de Jesucristo. A todos los que han nacido de nuevo,
nos dice que también somos piedras vivas, que somos esos ladrillos que conformamos el edificio de la iglesia y que todos son importantes. Si faltan los ladrillitos, pues entonces se puede caer. Tenemos el fundamento que es Cristo, por supuesto, pero somos nosotros quienes edificamos. Y hay pilares que se necesitan en la iglesia también, que puedan sustentar toda la obra de Dios, porque ya no somos de nosotros mismos, pertenecemos a Dios para Él, para trabajar para Él. Dijimos que todo tiempo, pero que también trabajemos en la iglesia, con nuestros dones, con nuestros talentos. Cuando se ve una necesidad y dices, ay, yo puedo hacer eso, venga, bienvenido, ¿no? Con diligencia, vimos que con diligencia, que ser diligente significa ser responsables y consecuentes en nuestro compromiso con Dios y honrarlo en la oración, en las promesas, en los mandamientos, sin apartarnos de su palabra. Necesitamos conocer bien la palabra de Dios para que podamos servirle y saber qué es lo que está demandando de nosotros. Y bueno, aquí vamos a comenzar. Vamos a ver acerca de cuáles son las características que Dios demanda de los diáconos, de los obispos. Y bueno, pues estas palabras así como que nos suenan pues de otros tiempos y todo, ¿no? Pero si lo trasladamos a nuestro tiempo, es para todos, o sea, es para todos. Y vamos a ver de qué se trata. Requisitos, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Ya desde ahí ya empezamos así como a hacernos chiquitos, ¿no? Bueno, si son irreprensibles. Ajá. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y también así nos vamos haciendo chiquitos, así como de hoy. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos con los requisitos de los obispos. Dice en Timoteo 3, del 1 al 7, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, ahí está la intención del corazón, buena obra desea. Si queremos servir a Dios, es muy bueno, eso es muy bueno. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, de marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y bueno, aquí decimos, uy, estuvo que no aplico, ¿no? Dice el perfil así, y si vemos pues todas estas cosas, híjole, pues está bien difícil. Pero vuelvo a repetir, aquí lo que cuenta es la disposición del corazón. Yo veo dos ingredientes principales, que es esa disposición, y el Señor hace lo demás. Y la perseverancia. No rendirse nunca. No rendirse nunca. Eso es lo más importante. Mientras tengamos esos dos ingredientes, entonces Dios va a hacer su obra y nos va a perfeccionar como Él lo ha prometido. Para ello, pues necesitamos esa humildad de reconocer que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, absolutamente nada.
En Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Reconocer que sin Él no podemos hacer nada, que no sabemos cómo hacerlo y que necesitamos ser instruidos, ser enseñados. Tener esa humildad de no pensar que ya sabemos hacer las cosas, sino que estamos en un proceso de aprendizaje. Dice Filipenses 2:5-8, haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo, y esto es tremendo, siendo el Hijo de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, Jesús nos está poniendo el ejemplo de lo que es ser un siervo. ¿Qué hizo Jesús como siervo? Se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Marcos 10:45, y lo dice de esta manera, dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ni aun el Hijo de Dios vino para ser servido. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Gozar de los privilegios? Alguien por ahí en alguna ocasión me dijo, cuando nos recibimos el llamado para ser pastores, me dice, empiézate a acostumbrar a los privilegios. Y yo dije, ¿what? ¿Cómo? O sea, ¿no se supone que es para servir? Entonces a los privilegios, pues, qué suave, ¿no? Pues no, porque este llamado, o sea, podríamos estar viendo películas en otros días y la verdad es que no tenemos tiempo para eso. Tenemos mucho que estudiar, tenemos mucho que meternos en la palabra, hemos sacrificado muchos viajes, salidas, todo porque tenemos un compromiso con Dios. Entonces no es así como que suave, ¿no? Ahora sí ya tengo mi posición, ¿no? Ya tengo mi hueso en la iglesia. Pues no, la verdad es que no. Como el apóstol Pablo, o sea, es una vida de sacrificio constante, de negación, de negarse a uno mismo muchas cosas, pero con la satisfacción de estar haciendo, de estar cumpliendo el propósito de Dios y la satisfacción de que nuestra obra no es en vano, porque hay frutos, se tienen frutos de esto y es incomparable el gozo que se puede tener, incomparable, con tener a nuestro Señor, trabajando con Él, que sea nuestro jefe, ¿no? En Deuteronomio 28 dice, por cuanto no serviste, esto está tremendo, porque esta es una maldición, está tremendo. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Dices, ¿qué? Espérate tantito, ¿no? Bueno, sabemos que estamos en la gracia, sabemos que esto fue hablado en la ley, en el Antiguo Testamento, pero esto no es para que nos aterroricemos, sino para que entendamos que nuestro Dios es santo. Y para que tomemos en serio que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque ahí está Dios, o sea, Dios es fuego consumidor y el trabajo que nosotros estamos haciendo para Él es un trabajo para la eternidad.
De ello dependen muchas cosas y es terrible darse cuenta que nuestras debilidades humanas estén entorpeciendo la obra de Dios. Es terrible. Dice la palabra de Dios. A ver si estoy aquí bien. Ok. Vamos bien. Que vamos bien. Ok. Dice Josué 24:14. Nada más que se me quedó un poquito aquí. Ok. Dice, pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto. Y sirvan a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, entonces escojan hoy a quién sirven. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y bueno, aquí voy a comenzar a platicar de, a mí no me gusta dar mi testimonio, la verdad. O sea, quien me conoce ahorita como soy, tiene una imagen, una idea de mí. Tengo 30 y tantos años de conocer al Señor. Y pues yo he escuchado testimonios y yo era así, yo era asado, y al final dicen, y entonces el Señor me salvó, y ya le dio toda la gloria al enemigo de estar platicando todas las barbaridades que hacían. A mí no me enorgullece en absoluto de dónde me sacó el Señor, la verdad, pero sí voy a dar el testimonio acerca del servicio específicamente. Yo llegué a los pies de Cristo como muchos, derrotada, después de fracaso tras fracaso, en todos sentidos. Me invitaron a discipularme, lo que se llama una casa, una célula en una casa. El primer día que llegué, después del estudio, hubo un tiempo de oración y una de las peticiones fue que Dios enviara a alguien que tocara un instrumento musical y que pudiera dirigir la alabanza. Bueno, pensé, yo toco un poco la guitarra, pero no conozco pues nada de lo que están cantando, ¿no? Ninguna alabanza. Y me quedé callada, porque yo no entendía mucho de lo que se trataba todo eso. Sin embargo, la inquietud aumentaba a medida que seguían orando, ¿no? Que continuaba el tiempo de oración. Al terminar, como en un murmullo, dije así quedito, yo toco un poquito la guitarra, pero no me sé ninguna de sus canciones. Y bueno, todos al escucharme comenzaron a dar brincos y a alabar a Dios por haber contestado su oración. Aquel día, recién nacida en Cristo, comencé a servir. No faltó quien me proporcionara pues las carpetas completas de las alabanzas que me puse a aprender rápidamente. Pero a decir verdad, si podemos ver todos los requisitos para ser un siervo de Dios, yo no tenía ninguno. Creo que tenía pues un montón de pecados encima y pues yo decía, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué el Señor me llamó? ¿Por qué en esas condiciones? Si no estoy limpia, si comenzaba yo a ver, si estaba llena de todo, de todas las cosas feas que uno trae arrastrando durante toda la vida, ¿no? Eso era muy tremendo. No cumplía ninguno de esos requisitos. De hecho, mantenía una relación con un hombre inconverso, separado pero no divorciado, fumaba muchísimo y bueno, si le añadimos los traumas, los resentimientos, las obras de la carne, de las que se supone debía de haber hecho morir, pero que allá estaban vivitas y coleando. Y bueno, dice Proverbios 5:14, casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Así me sentía yo, cargando todas esas cosas. ¿Por qué me llamaría Dios a servirle en esas condiciones? ¿Por qué si estaba yo sucia? Fue precisamente el reconocimiento de esa condición delante de un Dios santo lo que quebrantó mi corazón. Lo que me hizo darme cuenta cómo era
y todo lo que andaba cargando. El día que mi novio vino a mostrarme su acta de divorcio, dijo, ya, ahora sí, ya la vamos a hacer. Ya éramos libres los dos. Ese día terminamos. La razón, cuando supo que yo había entregado mi vida a Cristo, él se integró al grupo religioso al que sus padres pertenecían, que eran los Testigos de Jehová. Y aunque yo no sabía ni de religión, ni de doctrinas, cuando uno llega al Señor no sabes distinguir ni qué es bueno, ni qué es malo, ni dónde sí, ni dónde no, ni por qué. Comenzamos a contender por la palabra y entonces supe que nuestra relación era yugo desigual. Dios sabe cómo sentí literalmente la muerte cuando terminé con este chico. De quien pensaba que era el amor de mi vida, ¿no? Porque así, mi pensamiento fue en ese momento, con ese dolor, dije, Dios es digno de este sacrificio. Lo que me pida. De esta manera me integré entonces al grupo de la iglesia de personas solas, solteros mayores, viudos, divorciados, personas solas. Y sí, desde el primer día participé en la alabanza para variar. Aprendía que llueva, truene o relampaguee, yo no podía faltar. Era un compromiso con Dios. Las reuniones familiares eran después del servicio o entre semana. Jesús no suspendió su crucifixión por lluvia. El servicio a Dios no es un partido. En la familia entendimos, gracias a Dios que mi familia llegó al Señor antes que yo me tardé 11 años más después de que llegaron mis padres. Pero yo creo que por eso pues ya fue retractivo, o sea, fue directamente al servicio, ya no hubo un intermedio de que a ver no, va. Entonces entendimos que Dios empezó un nuevo trato conmigo. Ese hábito de fumar, por ejemplo, era vergonzoso. Comenzó a hacerse cada vez más horrible, porque tenía que salir corriendo de mi congregación y buscar un callejón donde nadie me viera para ponerme a fumar, atiborrarme de pastillas, de chicles para el aliento y regresar al grupo para escuchar una enseñanza, porque no podía, era necesario para mí seguir fumando. Sabía que no estaba bien, sabía que era una hipócrita. Para entonces entendí que el ministerio de alabanza implicaba una completa santidad y yo luchaba con la culpa, la compulsión que me producía culpa y luego más compulsión, hasta que admití que no podía, lo que significa que en realidad no quería. Pero fui sincera con Dios y le pedí un día, llorando postrada en el suelo, que me gustaría dejar de fumar por amor a Él. Me gustaría querer dejar de fumar por amor a Él. Poco tiempo después, una mañana al despertar, escuché su voz en mi interior diciendo, eres libre. Y desde entonces, nunca más volví a fumar. No pasó mucho tiempo para que me nombraran directora de la alabanza de ese grupo y que, contrario a lo que muchos pensaban, no era un grupo de encuentro para hacer pareja. Aquí aprendí a conocer a hombres y mujeres como verdaderos amigos, como hermanos. Salíamos en grupo y nos divertíamos mucho. Fueron 8 años donde Dios sanó mi corazón y me devolvió la pureza de una doncella. Todo requiere un proceso de limpieza de parte de Dios. Con esto quiero decir que el servicio puede ser usado por Dios para tratar en tu vida. Que a lo mejor esos requisitos son la meta, pero que ya comienza a tratar en tu vida, desde el momento en que tú dispones tu corazón. El servicio puede ser usado por Dios para limpiarte, para purificarte, para que crezcas. Por eso es tan importante que sirvamos al Señor, porque mientras estamos sentados en una banquita y estamos recibiendo nada más lo bonito de Dios, pero no nos atrevemos a dar ese paso al servicio.
nos estamos quedando nada más alimentándonos, engordando espiritualmente, pero ahí nos quedamos sentados. Y aquí es donde viene la prueba, en el servicio. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Y cuando el Señor nos poda, nos corta muchas cosas, duele. Continuamos, pero para entonces, pues mi hijo adolescente cayó en drogas y fue detenido en varias ocasiones. Providencialmente se abrió un grupo en la iglesia para apoyo en adicciones. Mi hijo nunca aceptó esa ayuda y no quería saber de Dios. Pero yo sí entré a saber cómo manejar la situación y muy pronto me llamaron para ser consejera en apoyo a las madres con el mismo problema, además pues, de seguir en la alabanza. Es decir, que yo iba a recibir y pácatelas, a servir. Iba a recibir y pácatelas, a servir. Así me trajo el Señor. Tiempo más tarde llegó el varón que Dios tenía para mi vida y bueno, nos casamos. Estudiamos el Instituto Bíblico, juntos estuvimos sirviendo en muchas áreas de apoyo, en la librería, dando seguimiento a los nuevos, a quienes llamábamos y canalizábamos, a células cercanas a sus casas. Abrí mi casa para estudio a un grupo de mujeres y pues la alabanza y todo. Este grupo. Desde hace unos 20 años estuvimos trabajando, pero en nuestra congregación en un momento se cambió de liderazgo, hubo un cambio de liderazgo y nos quitaron todos los servicios de la iglesia. Ahí se acabó todo, absolutamente todo. Había un nuevo director y bueno, pues entonces toda la gente del director entró a hacer el servicio. Lo más difícil para mí fue ese cierre del grupo de mujeres. ¿Por qué cerraron el grupo de mujeres? Porque no habían mostrado nos habían dicho que no habían mostrado un compromiso con Jesucristo porque no se congregaban y porque no se habían bautizado. Entonces, bueno, pues ahí fue muy doloroso. Vemos en la parábola de la higuera estéril, en Lucas 13, 6-9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 13 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía 1 año, para que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y bendito sea Dios, que este golpe fue pues muy duro, muy duro. Más duro que cualquier traición o desilusión en el mundo. El resultado fue una fuerte depresión manifestada en enfermedades de todo tipo sin ninguna explicación. Tuve que tomar medicamento psiquiátrico y un enfriamiento espiritual que duró años. Mi esposo, que además estaba colaborando como asistente del Instituto Bíblico, también fue cortado de todo servicio. Entramos a un desierto espiritual. Salimos de esa congregación ignorados y muy heridos. ¿Les suena parecido? Si han tenido una herida de este tipo en el servicio. El servicio todo puede suceder. Todo puede suceder. Yo diría que es inevitable. Quizá un verdadero siervo de Dios tenga que pasar por una prueba como esta para ver dónde está su corazón,
para probar su amor y perseverancia hacia Dios. Que quede claro que no servimos a los hombres, servimos a Dios. En Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Una iglesia pequeña nos recibió y pacientemente fuimos restaurados. Obviamente pasaron algunos años para ser restaurada. Se abrió de nuevo el grupo de mujeres bajo esta nueva cobertura. Bendito sea Dios, que dio permiso para que pudiéramos remover esa tierrita y seguir alimentando. El servicio de esta iglesia estaba completo, cubierto. Hacíamos cosas sencillas, acomodar sillas, conectar cables, manejar la computadora para presentar las alabanzas, poner las cosas en el baño, lo que sea necesario. Ocasionalmente reemplazaba al director de alabanza cuando no asistía y mi esposo daba palabra cuando el pastor no podía asistir. Así podríamos haber estado hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús tenía otros planes. Esto fue el 19 de septiembre. ¡Ay, ya se me pasó el tiempo! ¿Se los voy a dejar aquí? Bueno, tenemos rápido. El terremoto en México me tomó por sorpresa en el patio de mi casa. Traía unos audífonos puestos mientras oía música, por lo que no escuché la alarma. La casa, el piso, las paredes se bamboleaban como una gelatina. Trozos de concreto de los techos caían mientras caminaba vacilante. Pude salir de la casa por un momento. Tuve miedo de morir, pero me sobrepuse al ver a mis vecinas verdaderamente asustadas y olvidándome de mí fui a consolarlas. Esa hora era para ir a trabajar, sabía que podía quedarme en casa, pero decidí ir a ver qué había pasado y ver a los niños, ver cómo estaba la situación. Esa sensación de esa espesa oscuridad se ciñó en mi mente, había un vacío, había desolación, pero me fui a trabajar, fui a buscar. En el camino a la escuela donde trabajo, al atravesar una avenida corriendo, porque no servían los semáforos, un motociclista como rayo pasó rozando mi nariz. Yo corriendo hacia el frente y él pasó enfrente de mí. Es increíble cómo una idea vino a mi mente en cuestión de segundos. Dije, Señor, si tan inútil soy para ti y no te sirvo, estoy lista para morir. Es evidente que no morí. Si no, no les estuviera contando esto. El caso es que la iglesia cerró por daños al edificio, la ciudad en crisis y nosotros sin podernos reunir. Sin embargo, en mis caminatas vi el letrero de una iglesia pequeñita y le dije a mi esposo que mientras se abría la iglesia nuestra, pues podíamos ir. Nos recibieron con muchísimo amor, muchísimo cariño, nos invitaron a un seminario de matrimonios y era tanta el hambre que de inmediato nos involucramos en las actividades. Tan solo pasaron unos meses y nos hicieron el llamado pastoral. ¿Qué es eso? Nos despidieron con bendición de nuestra anterior iglesia y comenzamos nuestro ministerio. Abrimos una iglesia en nuestra casa, que como saben, inmediatamente se suspendieron las actividades presenciales por causa de la pandemia y aprendimos la modalidad en línea y por redes sociales. Estamos a punto de reanudar los servicios presenciales y además, la cereza del pastel es que nos invitaron a participar en un programa de radio. Esta es mi historia. No es fácil servir a Dios. Si en verdad eres salvo, anhelarás hacerlo. Habrá momentos de duda, de dolor, de derrota, otros más de grandes satisfacciones. Un fruto apacible de justicia de esos 20 años de ese grupo que fue como dolores de parto y que ahora tenemos un fruto por una mujer que está aquí presente. Una mujer que ha decidido tomar el reto de servir a Dios, con todas las dificultades, con todas las debilidades, diferentes a las mías, parecidas a las mías, como sea. Pero vamos a perseverar,
Lo único que tenemos es nuestra disposición y la perseverancia. Con esto quiero terminar. Quiero decirles que todo cuenta, que todo suma, que todo lo que enfrentemos vale la pena. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo del Señor no es en vano. Perseverancia. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Y Padre Santo, pon en los corazones, Señor. Somos piedras vivas, no podemos solos. No somos todólogos. Tenemos muchas limitaciones. Tenemos muchos defectos, Señor. Pero si todos nos unimos, podemos edificar tu iglesia, Señor. Tu iglesia local, donde podamos conocernos, donde podamos, Señor, cada uno apoyar al otro, como esos ladrillitos que conforman un edificio, Señor. Gracias te damos en este tiempo, Padre. Toca los corazones, prepara a aquellos, Señor, a quien serán llamados y acudirán, Señor, a ese llamado, mi Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues gracias por acompañarnos. Piénsenlo. Ya Dios ya les está ahí poniendo gusanito también, ¿eh? ¿Ok? Sí. Bueno.